Esta se titula De la Cuarta Revolución Industrial a la Sociedad 5.0. Juan Manuel Ramírez Montero, director del programa Blue 4.0 de Blue Radio. Por favor, al escenario, Juan Manuel, muchas gracias. Un aplauso, por favor. Hola, hola, sí, gracias. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto poder compartir con ustedes. Valoro mucho que estén a la hora del almuerzo acá conmigo. Vamos a hacer una suerte de dieta durante unos minutos. Ahora vienen los refrigerios, obviamente, para ustedes por haber estado acá. Bueno, no, de verdad que me encanta poder encontrarme con ustedes de manera presencial. A veces uno, cuando está en este mundo de los medios de comunicación, hablando desde la radio, que tiene esa magia, ese encanto para lograr hacer ese encanto, esa conexión personal con cada uno desde los autos, desde los teléfonos, desde donde estén, pues uno tiende a imaginarse un poco quién es la audiencia, quién es el oyente que está del otro lado. Y me sucede con mucha frecuencia lo que estaba haciendo acá durante un rato, reencontrándome con amigos o con gente que o lo escuchan a uno o con quien uno ha tenido en algún momento una conversación, porque muchas de las entrevistas son telefónicas, pero uno no se conoce. Y hay gente, de hecho, que viene aquí muy seguido a conversar con nosotros en Blue Radio. Para los que no lo saben, yo dirijo el programa de las noches de Blue Radio en Colombia, un programa que se llama Blue 4.0, que es la gran franja de opinión tecnológica de la radio en Colombia. Pero a veces uno se encuentra con gente muy buena conversadora, pero no los conoce. Entonces estos espacios sirven un poco para eso, ¿no? Para poderlos ver, y eso desde luego que lo disfruto mucho. Yo aquí vengo a contarles una historia relacionada con este mundo en el que estamos por estos días. Un mundo en el que, hola David, me encanta verte, en el que nos están casi que alimentando un miedo hacia este mundo de la inteligencia artificial, un verdadero pánico en torno a toda esta ola de tecnología que nos está llegando de manera muy rápida y que pues básicamente nos tiene pensando en si vamos a perder nuestro empleo, si nos vamos a divorciar, en si nuestros hijos ya no van a tener los valores de antes, porque el mundo está cambiando. Y un poco lo que vengo yo es a darles en alguna medida un grado de esperanza frente a este mundo donde estamos nosotros. Quiero en primer lugar que hagan algo, les voy a pedir que hagan algo por favor, y es que quiero que saquen sus teléfonos. Esto es un ejercicio que yo siempre hago. Los amigos míos están cansados de esta historia, pero les voy a pedir que hagan de cuenta como si fuera la primera vez. Quiero que saquen sus teléfonos, no importa que no tengan iPhone, no hay rollo con eso. Saquen sus teléfonos, los quiero ver por favor, sus teléfonos, ahí los veo, ok. Vamos a hacer lo siguiente, quiero que pasen sus teléfonos a la derecha, para no meternos en política, a la derecha por favor. A la persona que está a la derecha. Los políticos me entienden el chiste. A la derecha, muy bien. ¿Pueden cerrar las puertas por seguridad, por favor? Ahora quiero que le pasen su teléfono a la siguiente persona. Y yo sé que empiezan a ponerse nerviosos. Miren la cara que están poniendo. Por favor, a la otra persona, a la siguiente. Los veo, los veo. ¿Qué sienten? ¿No les empieza a dar como una especie como de un nerviecito? ¿No me están viendo? ¿Están mirando el teléfono? Devuélvanlo por favor rápidamente antes de que le quede gustando a la persona su teléfono o que les adivine la clave. Ahora que tenemos ChatGPT podemos mezclar posibilidades. Eso que ustedes sienten es consecuencia del poder que tenemos puesto en esos dispositivos. Eso ya no es un teléfono, eso es mucho más que eso. Esa es la razón de su divorcio. Si llegaran a saber la contraseña, aquí está mi esposa por si acaso. Eso que ustedes tienen ahí es una extensión de su cerebro. Eso que ustedes tienen ahí es la ventana, la puerta hacia la entrada de un mundo enorme de posibilidades que, como me decía la directora de inteligencia artificial de Google, con quien conversaba la semana pasada, puede ser tan bueno o tan malo como ustedes quieran. La decisión es de ustedes. Esto puede ser bueno o puede ser catastrófico, pero eso depende de ustedes. Y es un poco al mundo al que les quiero llevar en esta media hora, no sé cuánto tiempo, pero pues ya que es almuerzo no los voy a demorar tanto, pero un poco el recorrido que quiero hacer. Quiero que comencemos hablando sobre cómo llegamos acá. Y esto tiene que ver un poco con una conversación que tuve en mi programa en Blue 4.0 con el hoy presidente de la República, que vino a mi espacio. Bueno,
tuve la oportunidad de entrevistar 35, 40 candidatos presidenciales, habían 80, ¿no? Es moda ser candidato presidencial, y uno de los candidatos que vino a hablar de tecnología a mi programa, pues fue el senador en ese momento, Gustavo Petro, y presidente de la República. Y se vino un programa llamado Blue 4.0, cuyo nombre está soportado en la cuarta revolución industrial, y para que ustedes se hagan una idea, y los invito al estudio algún día, ustedes tienen un estudio grandote, ¿no? Está eso de cristal, y entonces está la cosa al frente de al aire, David sabe de qué le hablo, y entonces cuando eso se prende, pues a usted ya empieza a escucharlo el país. Yo tenía al senador a un lado, algunas personas a este lado, 100 personas alrededor, todo el mundo escuchando, y unos segundos antes de salir al aire, senador, que es una persona que no lo mira a uno, el presidente, estaba mirando abajo y de repente levanta la cabeza y me dice: oiga, Juan, ya vamos a salir al aire, 10 segundos, ¿no? ¿Sabe que yo creo que la cuarta revolución industrial no existe? Y bajó la cabeza. Y yo lo miro. Se vino un programa que se llama Blue 4.0 a decir que la cuarta revolución industrial no existe, y me recordó que esa es una gran discusión que tenemos por estos días. ¿Por qué resultamos nosotros metidos en este mundo desafiante? Por una razón, que es la que debería de alguna manera pagar nuestros miedos. Y es que en la historia del mundo, cada tanto nos hacemos una pregunta: ¿cómo cambiamos el modo de producción? ¿Cómo cambiamos la forma de hacer las cosas para hacer más con menos? Esa fue la pregunta que se hicieron en la primera revolución industrial. ¿Y yo cómo hago para poder crecer mis niveles de productividad? ¿Cómo hago para que mis empresas, para que mis fábricas, para que mis procesos productivos, y en últimas, cómo hago yo para lograrle vender un producto a alguien y que sea más competitivo, más accesible en menos tiempo? La primera revolución industrial tuvo que ver con eso. ¿Cómo logro yo con el vapor empezar a crear unas series de tiempo, como decimos los economistas cuando hablamos de econometría? ¿Cómo poder hacer unos procesos repetitivos para usted tener un mayor número de galletas en menos tiempo? Ah, seguramente usted va a necesitar menos gente, porque ya no necesito 100 como usted, porque tengo unas máquinas que gracias al vapor pues están arrastradas y lo hacen muy rápidamente. Y entonces viene la crítica un poco de los empleos, a donde yo les voy a poner ahora a partir de una anécdota que viví recientemente en China con un video que se hizo viral en las redes sociales. ¿Qué pasa con la gente? Ya se los voy a contar. Unos años después, entonces otros genios nos llevan a la revolución de los hidrocarburos. Y aparece consigo que la industria automotriz, nuevamente la preocupación de la gente para poder hacer más con menos, una nueva revolución industrial, en la cual, por supuesto, mucha gente pues perdió sus empleos. Ustedes recuerdan una imagen de alguien cargando a otra persona, eso es acá en Colombia, son pinturas, porque el transporte era humano y transportaban personas al lomo. Eso sucedía en regiones nuestras del centro del país. Pues eso cambió. Y cuando la industria automotriz llegó, pues se necesitó gente que fuera experta en esto, y muy rápidamente se da una revolución asociada a la energía. Entonces llega la energía eléctrica y aparece la tercera revolución industrial, donde de repente nos desarrollan unos procesos automatizados para que la máquina de escribir, esas que se ubicaban en la Plaza de Bolívar, en cada uno de los parques en las alcaldías de Colombia, pues fueran reemplazadas por los cafés internet, la innovación del momento. Ya creo que no hay cafés internet, salvo a la entrada de algunas universidades. El mundo cambia necesariamente y se empiezan a desarrollar esos sistemas operativos, y entonces entramos en un mundo apasionante, sustentado en lo que provoca la energía eléctrica. Estamos hablando de la computación. Y entonces aquí vuelvo a la anécdota que tuve con el hoy presidente de la República. Él me decía: vea, Juan Manuel, porque se lo pregunté obviamente al aire. Cuando comienzo el programa y él me desordena la entrevista que tenía preparada, pues mi primera pregunta es: oiga, senador, usted me acaba de decir aquí tras bambalinas, en un programa que se llama Blue 4.0, que usted cree que la cuarta revolución industrial no existe. ¿Por qué? Y entonces me dice: Juan Manuel, porque mi teoría, mi hipótesis, es que cada una de las revoluciones industriales está soportada en un modo de producción generado por un tipo de energía. Entonces haga cuentas. La primera revolución tuvo que ver con el vapor. Entonces se dio una primera revolución industrial, un primer cambio en el modo de producción. Y entonces se viene un segundo cambio arrastrado por los hidrocarburos, que fueron los que generaron un impulso en la industria automotriz. Entonces va el segundo.
Y aparece la energía eléctrica para llevarnos sobre una tercera revolución industrial y el señor Bill Gates se hace millonario con los sistemas operativos y se desarrolla la computación. Dígame usted, ¿cuál es el tipo de energía que arrastra la cuarta revolución industrial? Es la misma. Entonces él me decía, mi hipótesis es que estamos parados en una subfase de la tercera revolución industrial. No estoy de acuerdo, senador. No estoy de acuerdo. Porque si bien nosotros, bueno, entonces él concluía, la cuarta revolución industrial será la que esté soportada en las energías limpias, un nuevo tipo de energía, una transición energética efectiva. Y yo lo que le decía al senador es, no estoy de acuerdo. Porque hoy la característica de la cuarta revolución industrial, como lo tienen en sus pantallas, es la capacidad que tienen las máquinas de tomar decisiones por nosotros, provocando un cambio en el modo de producción, tan trascendental y tan estructural que no se trata de cuál es el potencial sobre el cual estamos corriendo ese cambio en la forma de hacer las cosas. Se trata en entender hasta dónde llega el humano y desde dónde comienza la máquina. Es una conversación completamente distinta. Y por eso el miedo, por supuesto, el miedo legítimo de mucha gente sobre por qué la inteligencia artificial podría desplazarnos. Miren, esa teoría del caos que he tenido sobre la mesa ahí en Blue Radio y a la que le he venido haciendo seguimiento por las declaraciones de muchos, entre otras del presidente de la República, sobre la inteligencia artificial es tan adictiva como el fentanilo, que ustedes lo han escuchado, creo que es el sentimiento de muchos ciudadanos. A mí, a diferencia de muchos colegas míos y de muchas personas, a mí no me indigna esa afirmación. A mí esa afirmación, por el contrario, lo que me confirma es que estamos en un escenario en el que esto hay que entenderlo. Y es entender que la cuarta revolución industrial es el escenario donde estamos presentes con una enorme capacidad de gobernarla. Si es que otros no lo hacen primero. Y ese es realmente el principal miedo. El miedo no es si nosotros vamos a ser desplazados por la inteligencia artificial. La discusión es que hay gente que lo está entendiendo y que lo va a hacer primero que nosotros. A eso sí ténganle miedo, a los que son pioneros en este mundo. Claro, es que el Foro Económico Mundial, creado por el señor Schwartz, que es el gran mago de la revolución industrial, para quienes no lo conocen, quien puso el tema sobre la mesa en el 2016, pues nos generó una serie de planteamientos que hoy siguen muy vigentes. Y entonces el que dijo, se perderán 20 millones de empleos, 20. Yo creo que se han perdido muchos más. Pero no se trata de un proceso de eliminación de empleos de raíz. Ahora sí, se trata desde la economía de un proceso que se llama sustitución de empleos. Llévense esta frase para los cócteles. La inteligencia artificial provocada por la cuarta revolución industrial no está desapareciendo empleos, está generando unos nuevos empleos. Y cada una de las revoluciones industriales que les he mostrado en esta línea de tiempo ha hecho lo propio. Hay unas actividades productivas que empiezan a perder valor porque están siendo sustentadas por otros. Yo conozco gente, y no quiero lanzar nombres porque cada uno de los nombres que uno pone cuando hace parte de estos medios de comunicación termina siendo una promoción, pero hay gente dedicada a enseñar a hacer prompts. ¿Saben lo que es un prompt? Levanten la mano los que saben que es un prompt. Están muy tecnológicos ustedes. Entonces, esa orden que usted le da a la máquina, al ChatGPT, al Gemini, a cualquiera de los modelos de lenguaje de inteligencia artificial, eso tiene toda una metodología, toda una técnica. Yo le digo a mis equipos de trabajo, si sus prompts, y a mis estudiantes en el Rosario, que todavía me preguntan, profe, para hacer el ensayo ¿puedo usar ChatGPT? Obvio que lo tienes que hacer. Hay que usar inteligencia artificial para construir, pero me tienes que defender lo que dice ahí. Eso es pensamiento crítico y eso es parte de la revolución de la educación. Pero yo le digo a mis equipos y a mis estudiantes, si sus prompts para darle una orden a un modelo de lenguaje de inteligencia artificial tiene menos de 40 renglones, te quedó mal hecho. Te quedó mal hecho. O sea, la inteligencia artificial necesita leer el ADN de ustedes. De lo contrario, ustedes no están sacando provecho de ello. Y eso es a lo que mucha gente se está dedicando hoy. A dictar cursos, a enseñar, a acompañar, a hacer mentorías. Y esos son los nuevos empleos que están apareciendo en el mundo. Miren, este titular que hay acá
Es un titular del 2016 de los medios de comunicación, colegas míos que escriben sobre estos temas y que básicamente están generando pánico sobre la gente. Aquí, por ejemplo, ustedes ven algunos de los elementos destacados. Miren esta nota, esto es del 2016. 7 millones de empleos al 2020. Se han perdido 300 millones de empleos. Pero la pregunta es, ¿cuántos empleos han aparecido desde entonces con la inteligencia artificial? ¿Quiénes están dedicados a construir hoy muchos de estos prompts? ¿Quiénes están dedicados a hacer desarrollos de aplicaciones, marketeo, testeo? ¿Quiénes están haciendo parte de la cadena de valor de todo lo que existe hoy? Hoy Colombia, y precisamente este gran encuentro 4.0 es un ejemplo de ello, produce videojuegos, muchas de las suites, se encarga de hacer testeos para ver si las aplicaciones funcionan bien. Hay gente que construye contenidos especializados. Lo que está sucediendo es que hoy podemos ser mucho más productivos. Miren, a mí me sucede con mucha frecuencia que organizaciones que demandan la construcción de contenidos le dicen a usted, esto parece hecho con ChatGPT. Y entonces yo digo, oiga, hecho con ChatGPT, o sea, ChatGPT se volvió un adjetivo frente a si es bueno o es malo. ¿Cómo así que hecho con ChatGPT? Entonces me dicen, sí, es que el contenido está como regular. No, no, no. Si un contenido está regular hecho con ChatGPT es porque usted puso el prompt que no era y porque seguramente usted hizo una curaduría más o menos regular. No, la inteligencia artificial tiene la capacidad de hacer el contenido tan bueno como usted quiera. El problema es usted. A mí lo que me daría pena es decir que yo a estas alturas de la vida no estoy haciendo contenidos y no estoy creando cosas con inteligencia artificial. O sea, ¿por qué das la vuelta cuando te están haciendo la tarea mucho más rápida? La pregunta es si hoy no estás haciendo 20 contenidos en vez de 10 como lo hacías antes. O sea, la conversación tiene que ver con productividad. Y esto es sobre todo para los más jóvenes. El gran problema de América Latina, no es solo de Colombia, el de América Latina histórico, desde los estudios de la CEPAL, de la vieja escuela ya en el 91 en la apertura económica, es porque los países nuestros son improductivos. Entonces aquí tratamos de hablar de horas extras y de cómo lograr acortar los horarios. Miren, en Europa trabajan 3 veces menos que nosotros en horas y producen 3 veces más que nosotros. Porque la conversación tiene que ver con eso nuevamente. ¿Cómo produzco más con menos? Eso es productividad. Si nosotros no lo entendemos y huimos a la tecnología, si no entendemos el poder de pasarnos el teléfono de un lado a otro, pues nunca vamos a lograr lo que al final de cuentas es lo que logra este mundo en el que estamos hoy. La cuarta revolución industrial no está hecha para ver Netflix. La cuarta revolución industrial no está hecha para poder conocer gente a través de Fortnite, de los videojuegos y de muchos de los dispositivos. La cuarta revolución industrial está para generar riqueza. Muy fácil y muy rápido, sin tener que hacer mucho, conectando un lado con el otro. Todo está soportado en el modelo Uber, en el modelo Spotify, Tinder, para que les suene más familiar. Es el mundo en el que estamos. Avancemos. Esta foto es cada vez más popular, entonces cuando hago esta pregunta cada vez es más fácil detectarlo, pero ¿qué creen que es esto? ¿Tú qué crees que es esto? Tú, dímelo. Está limpiando las ventanas, obvio. ¿Tú qué crees que es? Está como con una antena, estirando una antena. Por allá, ¿tú qué crees que es? Chaqueta de Red Bull. Está limpiando los vidrios. Están despertando a la gente. ¿Tú qué crees? ¿Está recreando qué? Ah, recreando otro ángulo de la foto. ¿Alguien más? Apostemos un almuerzo. Este era Por favor, cierro contigo. Están pegando publicidad en las ventanas. Muy bien. Este que tienen ustedes aquí al frente era uno de los empleos más importantes del siglo XV. Imagínense ustedes el mundo en el siglo XV. No había energía, luego la gente tenía que trabajar, tenían que levantarse muy temprano, no había Transmilenio, por fortuna, y entonces no había quien los despertara. Y entonces usted pagaba con unas monedas a una gente que con una vara muy larga le tocaba en la ventana y lo despertaba, ya está. Eran los famosos despertadores humanos. Este era el empleo de moda del siglo XV. Y entonces, ¿qué pasó cuando la revolución industrial nos trajo la energía?
se quedaron sin trabajo. Este era uno de los empleos importantes. Mis estudiantes siempre dicen, profe, ¿y quién despertaba a los despertadores? Ahí terminó la conferencia. A eso es a lo que no hay que perderle miedo. Quiero que vean esto, por favor. ¿No sé si se escucha? Una terminal que, a diferencia de las otras que están aquí, está automatizada con tecnología 5G, y ustedes pueden ver los vehículos automatizados que se manejan solos, entienden la carga que se les está llevando. Las 12 grúas que ustedes ven también tienen tecnología que les permite, sin ninguna participación humana, cargar y descargar los contenedores que saldrán por este puerto. Esto que ustedes ven ahí es una de las características de la cuarta revolución industrial. Esto se llama autonomía. Autonomía. ¿Cuántas personas hay ahí salvo el presentador? Ninguna. Esto es un puerto en China. Bienvenidos al nuevo mundo. ¿Y esto es un peligro? ¿Es que estamos desapareciendo gente? No. Es un proceso natural de sustitución de empleos con un puerto que, gracias al 5G, y por eso la conversación de la agenda de conectividad es tan importante, en la que está Colombia por estos días y que está en juego en medio de la crisis de operadores de telecomunicaciones que tenemos, ¿no? Los que no están quebrados están desfinanciados. Es esa. Necesitamos 5G, y no porque el 5G sea un lujo. El 5G no está pensado para ustedes. Pues perdónenme, pero en Colombia necesitamos que por lo menos tengamos internet de cuarta generación. El 5G es de tipo industrial. Es para que las máquinas puedan tener una suficiente latencia en la conexión, para que en Colombia, por ejemplo, una empresa de minería pueda funcionar sin ningún inconveniente. Para eso es el 5G, para poder tener esa característica. Entonces, hablamos de la cuarta revolución industrial desde los desafíos, porque es un sueño, ¿no? Uno se sienta en Blue Radio cada noche, habla de inteligencia artificial, de apropiación digital, de cómo los negocios se están transformando. Hablamos de cómo el Estado hace sus trámites digitales, ¿no? Gobierno digital en mis tiempos del ministerio. Pero resulta que sin esto, sin conectividad no se puede. Sin internet no se puede. Y Colombia es un país que mantiene un 60% de internet en hogares, en zonas urbanas, 70% ciudades, 60% zonas rurales, que quiere llegar al 85% según este plan de desarrollo, pero que tiene un enorme desafío porque no hay billete. ¿Cómo conectamos a Colombia? Porque si no, nos vamos a quedar aquí en conferencias, qué lindo. Pero sin la agenda de conectividad no podemos. Y es que lo que está sucediendo es que todos los modelos de negocios se están transformando. Yo con este gráfico, que es mi gráfico favorito, me puedo quedar 3 horas, pero no les quiero dañar el almuerzo. Pero este es un ejemplo sobre cómo este mundo es de los que lo entienden primero. Este es un gráfico que resume por qué razón el miedo a la inteligencia artificial debe ser miedo a no ser el primero con el que usted puede aprovechar estas cosas. Este es un ejemplo. Cualquiera de los sectores productivos de la economía se está transformando. Miren el ejemplo lindo de Spotify. A los estudiantes cada vez les gusta leer menos, pero ver más series. Entonces yo les pongo a ver a veces series de Netflix, y el que no la vea, entonces castigo leerse el libro. Estoy molestando. Y un ejemplo tiene que ver con la forma como se ha transformado el modelo de negocio de la música. Ustedes tenían ahora, antes de esta conferencia, un tema muy relacionado, estaba la gente de Spotify. Lograron desafiar una de las actividades productivas que de alguna manera era más retadora, que era la del entretenimiento. No había poder humano que pudiera hacer un acuerdo con las disqueras, no se podía. Como una mafia, era dificilísimo. Y los señores de Spotify entendieron, como lo hicieron los señores de Netflix en su batalla con Blockbuster, que el streaming era el futuro. Que ir a la tienda, como sucedía con Blockbuster, a vivir la experiencia, pues era un tema pasado de moda. Y replantearon un modelo de negocio que transformó para siempre la industria musical. Rápidamente, Netflix, ¿cómo funciona? Tiene 2 fuentes de ingresos. Una, que es la suscripción que usted paga, 5, 8, 10 dólares, no lo sé. Y entonces eso va a una bolsa común. Y esa bolsa común es la que le paga al compositor, al artista, ¿no? A la disquera, son socios. Y hay una segunda, que es parte de las leyes de la economía digital en estos tiempos, y es la gratuita. Nada en internet es gratuito. Creo que ustedes lo saben, ¿cierto? Nada en internet es gratuito. Pero para fortuna, es, digamos, un esquema gratuito. Ustedes ven algo de publicidad y con eso tienen acceso a Spotify. Pues bien,
cada vez que se hace un clic, se alimenta esa fuente de ingreso y Spotify cambió ese escenario en el que había que vender los CDs, había que vender los discos y usted con una bolsa les paga a los artistas. Ah, claro, a los del reggaetón les va mejor, que son los que tienen más reproducciones, a los artistas independientes no les va tan bien, pero digamos que es parte de la democracia que se creó. Ese es uno de los ejemplos de cómo los modelos de negocio están cambiando. Las conversaciones que hemos tenido con Uber, Cabify, Didi son similares. El senador Robledo me tira el teléfono cada vez que hablamos en Blue, nunca podemos terminar más de la tercera pregunta, porque le molesta entender que el negocio del sector de transporte y de movilidad cambió para siempre. Cambió. Usted puede salir al mundo entero a decir que Uber es ilegal y todo el mundo va a usar Uber. No hay poder humano que frene esa capacidad de la economía digital de pasar por encima frente a un problema que está latente. Levanten la mano los que usan Uber, Didi, Cabify o cualquiera de las plataformas. Mire qué cantidad de ilegales, oiga, ¿cómo es esto? Y los amenazan y lo bajo en el aeropuerto, se sube en la silla de adelante, me subo a una plataforma digital. Bienvenidos a la cuarta revolución industrial, el poder lo tiene el consumidor. Entonces, los gobiernos, que a veces se orientan más por lo político que por lo económico, para mí desfortuna, pues van a tener que legislar sobre temas que son vigentes. Cuando se habló de la norma relacionada con el mundo del transporte, esto no existía. Y han tratado de darle largas, llevamos 7 años con esto. Hay 9 proyectos de inteligencia artificial en el Congreso, esto es como una moda, ¿no? Milán. Y con el tema de movilidad no avanzamos. Y lo que está en juego es la comodidad de todos ustedes, de poder tomar un carro en algún lugar. ¿Hay metro? No. ¿Transmilenio es suficiente? No. Tome un taxi en horas pico. Y no queremos que funcione Uber. Que la gente camine, que monte bicicleta en la ciudad más insegura de Colombia. Por favor, los modelos de negocio están cambiando. Y esto lo tienen que entender los legisladores, los hacedores de política pública, ustedes como consumidores, pero también quienes quieren hacer, por supuesto, emprendimiento, negocios, es el mundo. Claro, hay unos temas tributarios y unas conversaciones interesantísimas que se están dando. Entonces el gobierno dice, pongamos impuestos a las plataformas digitales. El gobierno dice a las plataformas no localizadas en Colombia, que fue un poco lo que sucedió en la víspera de la conversación con la OCDE, hay que grabarlas. Mucho cuidado. No se puede en un país que todavía está en pañales en términos de inteligencia artificial, que todavía está en pañales en términos de apropiación digital, y si se quiere que viene avanzando, pero todavía muy quedado en transformación digital, ahorcar la innovación. Usted no puede dedicarse a ponerle barreras. Esos 9 proyectos de inteligencia artificial que están más por otra cosa, más por moda que por otra cosa, pueden ser lo suficientemente peligrosos para que muchos emprendimientos digan, yo mejor no desarrollo con inteligencia artificial, porque te multan si interoperabilizas con las bases de datos, porque te multan si estás utilizando los datos de manera equivocada, porque lo multan por esto, lo multan por esto. No, hay que permitir que la inteligencia artificial se desarrolle, pero estamos tratando de regular algo que hoy prácticamente no existe con gente que sabe tanto de inteligencia artificial como ustedes o nosotros. Estoy hablando, por supuesto, del Congreso de la República. No les cuenten, por favor. Miren esto. La tecnología en la industria agrícola está evolucionando rápidamente. Pronto los agricultores podrán lanzar un tractor sin conductor en el campo para que funcione las 24 horas del día, mientras lo controlan y monitorean de forma remota a través de una aplicación. Cuando se fundó este país, alrededor del 50% de los estadounidenses eran agricultores, ahora es menos del 1%. Se trata de darles herramientas para que sean más productivos. El nuevo tractor autónomo de la firma John Deere utiliza visión por computadora, inteligencia artificial y GPS para labrar y sembrar un campo sin parar. Pero, ¿estarán dispuestos los agricultores grandes y pequeños a confiar en los tractores autónomos para hacer el trabajo? Imagínense ustedes que hoy estamos en una discusión tan estructural, y se lo decía al canciller Leiva, que le fascina el tema del proceso de paz, y hablaba con algunos negociadores del proceso con el ELN, que hasta la fórmula para encontrar la paz en Colombia cambió. ¿Ustedes creen que a los jóvenes hoy, que están acá presentes, muchos de ellos y otros a través de las redes sociales, ¿ustedes creen que los jóvenes hoy están esperando que les den una finca, que les den tierra? O sea, ¿ustedes creen que la discusión en términos de cuarta revolución industrial es que a la gente la manden a Rovira, a Cajamarca, a Espinal, al último rincón donde no hay internet de ningún tipo, pues para no hablar de 5G obviamente,
vaya y siembre café. ¿Ustedes creen que hoy el mundo está en eso? ¿Ustedes creen que las nuevas generaciones están esperando que ustedes les den una tierrita? Perdónenme, pero si esos procesos de paz no están hablando de darle un computador o una tablet a un joven, estamos absolutamente desconectados. No lo están haciendo. No han entendido el problema, el mundo cambió. Creen que las negociaciones de paz son como hace 60 años. Eso cambió, salvo que estemos hablando de esto que les acabo de mostrar. Pero eso se logra con 5G. No es una utopía, por supuesto, transformar el campo en Colombia, pero hoy no estamos en la capacidad para poderlo desarrollar en el corto plazo. En cambio, miren esto que tienen al frente. Esto es China. 2.000 millones de personas. Esto puede ser la India. O sea, entrar a las redes sociales a comercializar sus productos, a aprovechar los datos, a contar historias, es como si ustedes montaran un Juan Valdez en Shenzhen, en China. Cada una de las redes sociales tiene la población de uno de los países más grandes del mundo. ¿De qué nos perdemos nosotros cuando decidimos no entrar en el mundo de la economía digital? De grandes plataformas. Quiero que vean este video, les pido por favor volumen. Les quiero contar que aquí en China no se necesitan personas para preparar un helado. Miren, esta es una máquina que permite que usted pueda comprarse un helado. Vamos a hacer el ejemplo, usted selecciona acá, le dice pagar, vamos a pagar con Alipay, que es mucho más fácil. Ustedes van a escanear aquí el servicio de pago. Vamos aquí a escanear, aquí está, la ponemos, perfecto. Aquí está el valor, le decimos confirmar, ponemos el código, listo, ahí está procesándose el pago, aquí está el valor confirmado, pago realizado, y ahora ustedes se vienen acá y miren cómo el robot prepara el helado manipulando la máquina de manera súper rápida. Ahí está sirviendo el helado, miren ustedes, es un helado de fresa, y en cuestión de segundos, el robot entrega el helado, aquí está la mesa, y el helado está servido, hecho completamente con inteligencia artificial, con un robot. Las máquinas, la inteligencia artificial, parte de la cotidianidad de China. Imagínense ustedes que esta es una historia que se da caminando por una calle en Shenzhen, que es como el Silicon Valley en China. Está lleno de robots y de cámaras y de tal cosa. Y entonces, pues, quería un helado, de una máquina, lo pongo y de repente cuelgo esto en mis redes sociales. Este video se hace completamente viral, 800, 1 millón de reproducciones en el TikTok y en Instagram. Pero al tiempo que se hace viral empiezo a recibir una serie de comentarios. A esta hora de tener como unos 4.000 o 5.000 comentarios. Y yo me puse en la tarea, en algún momento, a revisar algunos de los comentarios. O sea, me querían acribillar en las redes sociales por haber mostrado con tanta bondad, con tanto protagonismo, un robot haciéndolo bien. No sé qué le pasa, es el mundo, nos va a acabar, después lo van a reemplazar a usted, periodista de pacotilla, de Blue Radio. ¿Cómo se le ocurre mostrar un robot? No hay como el encanto de la gente que le sirva el cono. Y usted a quien conversa, el robot de sindicato, el robot no pide tintos, todo lo que ustedes quieran. La gente absolutamente indignada. Estos son algunos de los ejemplos. La gente está muerta del susto con este mundo. La gente no ha entendido de qué manera una cosa de estas puede ayudarle a complementar su cotidianidad. ¿Han visto los memes virales del cómo sería el robot de Tesla si llegara a Colombia? Los invito a que lo hagan, voy a incorporarlo a la conferencia. Son absolutamente divertidos, porque dicen si el robot de Tesla llegara a Colombia no tendría dónde conectarse, se va la luz y dónde lo enchufo, de pronto se funde el robot, ¿qué dirá el robot cuando me escuche discutiendo con mi pareja? ¿Qué pasará cuando le hable con acento caleño, costeño y no me entienda? Entonces, pues estamos en un escenario donde la gente está tratando como de comprender un poco este mundo y de alguna manera el reto que tenemos quienes hacemos parte de la industria en alguna medida es lograr lo que Francisco Forero, el primer empleado de Google, que llegó a Colombia hace 13 años, por cierto, me dijo que había que hacer, y es evangelizar. Es como en las religiones, aquí hay que dedicarse a evangelizar.
El que piensa que la inteligencia artificial es tan adictiva con el fentanilo, a ese hay que conversar, explicarle, trabajar, plantearle y volverle a explicar hasta que encuentren esa hoja de ruta sobre por qué razón debemos apropiar digitalmente este mundo en el que estamos. Mire, hoy el reto es que utilicemos Internet, y no hablo de ustedes, seguramente ustedes son un público especializado, de que nuestra sociedad entienda el Internet como un escenario que va más allá de ver películas, de hacer videojuegos. El Internet está pensado para que podamos generar riqueza, para que podamos ser los que brinden soluciones en términos de pasarelas de pagos, para que podamos conectar el mundo de los créditos virtuales, para que podamos conectarnos con el mundo de aprender y formarnos gratis, absolutamente gratis, para agregar valor. Estamos pensados sobre esa base. Les cuento una historia muy rápida, no sé cuánto tiempo me queda, 10 minutos a lo sumo. A mí hace 12 años, después de mi primera vida en los medios de comunicación, me invitó el ministro Rafael Pardo a ser parte de su ministerio. Y la tarea que me puso el ministro de la época fue, oiga, nos vamos a inventar una cosa que se va a llamar el teletrabajo. Nadie lo conoce, nadie lo entiende, pero yo quisiera que usted, que viene de los medios con otro equipo, me ayudara un poco como a que las empresas compren ese tema del teletrabajo. Entonces nos sentamos, en ese entonces había un viceministro de trabajo muy conocido, era David Luna, había una viceministra de las TIC muy conocida, María Carolina Hoyos, Diego Molano de ministro, y entonces se sienta todo el combo a ver cómo logramos sacar esto. Una ley de teletrabajo muy bien pensada, le exigía al empleador que cuando mande un empleado a casa cumpla con unos mínimos como debe ser, le pague el tema de conectividad, en fin, escritorio, la silla ergonómica, lo que fuera. La ley quedó lista, o sea, quiero decir, el proyecto se convirtió en ley y nosotros salimos con una bolsita a mercadear nuestra ley para que las empresas hace 12 años se montaron en el teletrabajo. Mire, la gente, como los comentarios de ahora decían, ¿teletrabajo? Eso es televagancia. ¿Usted te imagina yo mandar un empleado a la casa que trabaje? Por favor. O sea, el hijo, el perro, la novia, no va a poner cuidado, no va a trabajar. No, yo no va a pagar a una persona para que, como sucede con el sector público, ponga un saco, se va, vuelve a las 5 de la tarde. No, no va a pasar. O sea, Juan Manuel, no va a pasar. Mire, no pudimos convencer un número importante de empresas de que se montaran en el teletrabajo. Pasaron los años, un recorrido por gobierno, la vida me vuelve a traer a los medios de comunicación, en pandemia, a crear este programa, Blue 4.0. ¿Y qué pasó en pandemia? Todo el mundo se fue a teletrabajo. El 99% de las empresas de Colombia tuvieron que mandarnos a teletrabajar. Y les voy a contar un secreto. El 99% de las empresas estaban incumpliendo la ley de teletrabajo. Todas. O sea, hubiéramos podido hacer una demanda colectiva y nos hacemos millonarios. Porque nadie estaba preparado. ¿Quién estaba pagando el subsidio de conectividad? Nadie. ¿Quién estaba garantizando sillas ergonómicas, mesas, espacios, sistemas? Nadie. Entonces un grupo de congresistas inventó una cosa muy rápida que celebraron. Me decían a mí, Juan Manuel, es que imagínese usted que nos tocó hacer una ley transitoria que se llama la ley del trabajo remoto porque es que nadie cumplió la ley del teletrabajo. ¿Usted sabía que había una ley de teletrabajo? Sí, yo sabía que había una ley de teletrabajo. Conozco la ley muy bien, de hecho. Entonces hubo una ley de trabajo remoto. Mis amigos congresistas, las que la impulsaron, me van a regañar por esto, pero la verdad es que la ley del trabajo remoto era para pasarse por la faja la ley del teletrabajo, básicamente. Porque el país nunca vio esto. O sea, pasó la Colombia digital durante una década y nadie entendió que el teletrabajo era una oportunidad para lograr crecer nuevamente en productividad. ¿Ven la palabra mágica? La que hemos tenido desde el primer momento. La economía digital es para eso. La cuarta revolución industrial es para eso. Es para que mientras ustedes están aquí sentados viéndome dar una charla, facturen. Para que la economía trabaje por ustedes. Ese es el encanto de la tecnología. Y el teletrabajo era parte de eso. Era la posibilidad de garantizarle a la gente que no tenga que montarse en un Transmilenio todos los días y a través de unos sistemas de tecnología usted pueda cumplir por resultados en este mundo. No los quiero alargar con esto porque estamos en el mediodía, pero lo que hay que decir es que Colombia ha venido avanzando de manera muy rápida.
Colombia transformó su ministerio de las TIC, fue parte después de mi paso por el ministerio, de un ministerio que estaba pensado únicamente para la conectividad, o sea, para poner antenas, a un ministerio que se dividió en dos. Inicialmente creamos un viceministerio de Economía Digital, que hoy es de Transformación Digital, que se pregunta cómo tener gente que use la inteligencia artificial, cómo tener empresas que se transformen desde los sectores productivos y cómo tener un gobierno más digital. No solamente poner antenas. Y entonces en ese sentido Colombia cambió. Y probablemente por eso tenemos un país que habla de centros de inteligencia artificial, que habla de ciudades inteligentes, que habla de apoyar emprendimientos como algunos de los que están acá presentes, que se preocupa por entender un poco este mundo. Esta, para que se lleven la idea final, esta es la autopista del Internet. Empezamos con un carril. Hagan de cuenta que empezamos con un carril y después agregamos otro y después pusimos otro. Digamos que hoy vamos en 5 carriles, estamos construyendo el 5.º carril. Nosotros somos los carros. Y de nada sirve que usted tenga una autopista con 5 carriles si por aquí no transitan carros. Los carros somos las personas, los usuarios, las empresas. Necesitamos esa combinación entre la autopista y entre nosotros para poder agregar valor. De eso se trata la agenda de conectividad que ha venido evolucionando en los últimos años. Eso está en riesgo hoy. Y está en riesgo en la medida que tenemos un mercado de operadores de telecomunicaciones que se está de alguna manera reconfigurando. Tenemos un gran operador dominante básicamente porque es el que más pone plata, digamos el que más invierte, pero tenemos otros operadores de telecomunicaciones que están en crisis. Y al final lo que está en juego pues no es la billetera de los operadores, es la capacidad nuestra de poder acceder a un plan de internet, de garantizar que las llamadas no se caigan, nuevamente, para ser más productivos, para hacer más con menos. Eso es lo que está en riesgo. Voy a cerrar diciendo que entonces aparece la pandemia. Y la pandemia lo que hizo fue acelerar de manera muy rápida muchos de los procesos. Fue una verdadera transición, casi que un salto de todo lo que concebíamos como una utopía, de lo que creíamos que no iba a ser capaz o de ser posible, y se dio. Y entonces nos llevó a una discusión que es fundamental, y es ¿dónde queda la persona? ¿Dónde queda el componente de lo humano? Porque, claro, para muchas empresas hoy, la transformación digital, la automatización de sus procesos, los chatbots, las pasarelas de pago, son la prioridad. Pero imagínense ustedes, y esta es una conversación que he tenido en varias oportunidades con Matías, el gerente de Rappi, se está convirtiendo en un lujo que sea la persona a la que le ponga la cara. Y hoy tenemos consumidores más exigentes, consumidores que son, en el buen sentido, más infieles. Salen de Netflix para HBO, de HBO para Disney Plus. O sea, yo me cambio sin ningún problema si tú me cambias las condiciones. Hoy tenemos consumidores que son informados, sofisticados, críticos. La calificación de Airbnb es la vida para muchos. Es el poder y la vida. El señor se ríe porque sabe que es cierto. La calificación de Airbnb arruina emprendedores. Es a ese nivel. Las estrellitas que ustedes ponen son fundamentales para muchos. Porque con base en ese tipo de criterios es que los consumidores consumen, compran. Es la democracia digital, es el mundo en el que estamos. Entonces, ¿cuál es el dilema de la sociedad 5.0? Y se los pongo con el ejemplo de Rappi. Un consumidor en estos tiempos, cuando va, pongamos un ejemplo que esté de moda, Temu. Cuando va a comprar, quiere que el producto sea rápido, quiere que la plataforma sea intuitiva, quiere que el formulario tenga 1 o 2 renglones, que no le pidan muchos datos. Rapidito, ojalá que la tarjeta casi que se la vuelan nomás. Y rapidito que se facture, que se compre y ojalá que le llegue rápido. Vieron que Temu está disparado en Colombia, ¿no? Las empresas de logística están reventadas, me decía un amigo antier, porque Colombia se volcó a... Además es muy interesante el fenómeno, ¿no? Porque aquí el tema no es la seguridad de los... A nadie le importa la seguridad de los datos. La discusión es que como es China y como es una plataforma de origen chino, entonces es una amenaza, ¿no? No, es que es una plataforma que roba datos de China. Por favor, ustedes van a poner un filtro, entregan todos sus datos y no le ven problema. Pero ahora nos interesa Temu que porque nos roba los datos. Carreta.
La discusión tiene que ver porque es una plataforma de origen chino y todavía seguimos siendo tan tercermundistas que creemos que lo que es chino es malo. No, el mundo cambió, el mundo cambió. Hay cosas buenas y malas en Estados Unidos y hay cosas buenas y malas en China, así de sencillo. Y en China cada vez cosas más buenas, entre otras cosas. Y Temu funciona y funciona muy bien, les quiero decir. Además hay gente que entendió eso y compra en Temu y revende en Amazon, ¿no? El cuento es que hoy el consumidor quiere rápido, rapidito, intuitivo, seguro, que le llegue a la mesa en un momento y sin ver una sola cara. Pero cuando el señor está inconforme, cuando la señora quiere una devolución, entonces ahí sí quiere que me pongan la cara, nada de chatbot. Yo quiero que alguien me escuche, porque es que el tiquete me quedó mal comprado. Yo quiero que me ponga la cara. Y ese es el dilema de la sociedad 5.0. ¿Dónde está la persona? No podemos deshumanizar este proceso en el que estamos. El ser humano es determinante. Y en cada uno de los escenarios donde estamos nosotros van a encontrar que hay un rol donde las personas son fundamentales. En la discusión de la inteligencia artificial, básicamente hoy nosotros estamos en la tarea de crear una gobernanza para la inteligencia artificial. No barreras, no trabas. Solamente una gobernanza, y es que nos pongamos de acuerdo en cuáles son las condiciones y las reglas para garantizar que no hayan sesgos, para reducir la posibilidad de que cuando los dispositivos sean autónomos no tomen decisiones equivocadas. Miren el ejemplo del dron de Afganistán, cuando al premio Nobel de paz el señor Barack Obama le dio por invadir Afganistán, le dio por lanzar drones de manera autónoma, y los drones de manera autónoma decidían a quién dispararle o no. Entonces decían, el señor tiene barba, la señora tiene una burka, pues son terroristas, dispare, porque esa era la programación que tenía el dron. Inteligencia artificial pura, además sin mayor elaboración realmente. Eso es un sesgo. Y entonces mañana va a haber una cámara de inteligencia artificial que diga, el señor tiene barba, el señor tiene una camiseta gris, es un científico. ¿Por qué? Esos son los sesgos de la inteligencia artificial, porque es que detrás de la inteligencia artificial estamos nosotros. Somos nosotros como personas, eso no es una cosa que aparezca ya sola, un ente. Claro, nosotros creamos las reglas y después viene la inteligencia artificial y empieza a hacer la magia, a aprender, a reaprender, a corregir, pero al final somos nosotros que estamos allí. Por tanto, la agenda debe girar en torno a la gobernanza. Perder de vista, ya se están acabando las pilas del micrófono, quiere decir que me tengo que ir, sin perder de vista que el ser humano está en el centro de las cosas, que la discusión tiene que ver es dónde nos vamos a ubicar, no para dónde nos vamos a ir. Y la sociedad 5.0 no es quinta revolución industrial, eso es carreta. No existe, estamos en el 1% de la cuarta revolución industrial. Estamos avanzando en una discusión hacia la sociedad 5.0, donde nos estamos preguntando dónde estamos parados. Tenemos una crisis de identidad de la cuarta revolución industrial. Muertos de miedo que porque la inteligencia artificial nos vigila. Muertos de miedo que porque toma decisiones por nosotros. Muertos del miedo que porque no sabemos a dónde van los datos. Sin saberlo los estamos entregando todos los días, pero no entendemos que al final de cuentas, cuando entregamos datos, pues la solución también termina siendo mucho más a la medida. Les quiero agradecer, yo podría seguir contando historias, que es lo que me gusta, pero realmente quería hacer una reflexión para darles de alguna manera un mensaje de esperanza sobre por qué estamos parados en un escenario que es muy favorable en términos de ser mejores personas, en términos de conectarnos de manera más fácil, de hacer la vida más fácil y sobre todo de poder romper las brechas que hoy aquejan al mundo. Los temas de desigualdad, la agenda de necesidad de mejores ingresos, de que las economías productivas han servido, pero solamente bajo la capacidad nuestra de poder gobernar este mundo en el que estamos. Espero además que se conecten conmigo por las noches en Blue Radio, de 8 a 10 de la noche, y les agradezco mucho por haber estado tan atentos en una hora tan difícil además.